Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la cuenta de Homer, día número 37, Geburah de Yesod. Hoy tendremos un día súper interesante, ya lo verán cuando lo hagamos. Les doy la bienvenida a todos quienes están aquí en vivo y en directo, gracias por estar ahí, los que están aquí comentando, conversando. Me alegro mucho y los felicito. Gracias de donde estén mirando, ahí me dicen, bueno, si aquí veo, bueno, Estados Unidos, de Uruguay, aquí de Argentina también, excelente. Buenas tardes, dice, buenas noches, Venezuela, qué lindo. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Geburah de Yesod, la fortaleza en la unión. Hoy vamos a tener un día intenso, pero será muy satisfactorio. Ya lo verán cuando lleguemos. Geburah representa los límites y en los vínculos los límites son fundamentales para su equilibrio. Yo lo he explicado muchas veces, pero siempre conviene recordarlo, que este mundo fue creado con límites, a través de los límites. La Torá en sus palabras iniciales, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero, como ya sabemos en Kabbalah, nada es lo que parece, es mucho más de lo que parece. Y nos está diciendo que lo que se creó es el mundo tridimensional y lo que quien lo creó es Elohim, ese nombre que corresponde a la Sefira de Geburah. Pero hay algo más, ese nombre, por su estructura, como está escrito, es un plural. Eso quiere decir que no es Dios, sino son dioses. Y eso explica la estructura de este mundo. Que no voy a adentrar demasiado porque no es el capítulo de hoy, pero los dejo para ir pensando. Lo he explicado en algunos de los episodios. Pero lo importante de los límites no son los límites en sí. Si existe un límite es porque hay una brecha entre medio. Y lo importante es esa brecha. Nosotros estamos aquí hoy en distintas partes del mundo. Hay gente en España, hay gente en Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay, Chile, digo de memoria, Venezuela, hay gente de Perú, hay gente en el Líbano, de los que estamos Monterrey, México. Estamos en distintas partes del mundo. Hay una gran brecha, Colombia, pero lo importante es lo que nos une. Esa es la gran importancia de Geburah. Geburah nos entrena para esa unión, para fortalecer esa unión, ese vínculo. ¿Bien? Ahí está la clave de este mundo. Porque los límites nos van a permitir crear un fundamento en equilibrio para la unión. La unión debe ser independiente, debe tener independencia para ser fuerte, un vínculo fuerte. Eso quiere decir que ambas partes deben ser libres, en libertad. Y eso lleva a otros pasajes, a otros entendimientos, ¿ok? Pero lo vamos a dejar aquí. Cuando una parte controla a otra parte, la unión es frágil. Bien, ahí estamos hablando de rigor. Ahí no se puede crear un vínculo constructivo, sino que es un vínculo de rectificación. Todo lo que puede salir de ahí es una rectificación, de esta vida o de otra vida. Pero cuando hay una parte que se impone
y otra que es sumisa, no hay independencia entre los vínculos, en esa unión, sí o sí hay una reparación para hacer. Donde hay rigor, debemos entender que hay una rectificación. No es que exclusivamente sea con rigor, ¿ok? Ya lo hemos hablado, pero a ver si me explico. Ese vínculo, para que sea fuerte y sea algo próspero y fructífero, debe tener libertad. Sin libertad no se puede. Cuando no existe esa libertad es porque hay una rectificación que hacer antes. Ese vínculo está ahí para mostrarte esa rectificación. Y una vez que se hace esa rectificación, ya ese vínculo probablemente deba evolucionar y con esa evolución probablemente termine. Alguien lo había preguntado en alguno de los episodios anteriores. La verdadera unión se crea desde la libertad, desde el respeto entre unos y otros. Y el respeto necesita geburá. Bien, necesitamos saber poner límites, límites amorosos, límites desde el amor. Creo que era Zully que comentaba que todavía tenía algunos inconvenientes con su em, jefa. Bueno, ahí hay un vínculo, algo que necesita reparar. Algo en este plano, en el plano anterior, en el plano superior y en el plano emocional. Hay que ir aprendiendo en cuál de todos. Pero ahí su rectificación, su tikkun está en el saber poner límites. Lo tomo, por ejemplo, porque lo he preguntado en varios programas. Bien. Aquí Teoli dice, buenas noches, saludan, pero había leído que había hecho la técnica de PNL y dice que le fue muy bien. Así que felicitaciones, Teoli. Creo que ayer era que se le iba el audio y no escuchaba. Así que bueno, Baruch Hashem. Fue muy especial, dice Teoli. Excelente, felicitaciones. Continuamos. El respeto necesita de Geburá. Los límites brindan libertad. Pero esos límites amorosos, donde cada uno sabe hasta dónde puede llegar. Bien, porque el libre albedrío te da la libertad. Y esa libertad nace de esa verdadera unión. Todos sabemos cuál es el límite. Y ahí está la clave. Veo que hay algo que está descentrado. Vamos a ver si lo rectifico. Sí. Bueno, tengo que hacer un spoiler porque no cerré esta ventana. Porque veía que aparecía algo ahí fuera de lugar. Y es difícil, las ventanas son difíciles de... Ahí está, ahora sí, se ve perfecto. Bien, respecto, esto ya lo dije, el respeto y la libertad se fundan en la unión. El libre albedrío me permite poner límites y todos nos manejamos en libertad. Todos sabemos cuáles son esos límites. Bien. Debo poner límites a las acciones que me vinculan a mi entorno. Y acá lo hablábamos sobre todo en los días anteriores, cuando hablábamos de Netzach, cuán importante era el límite, cuán importante era saber fijar objetivos, saber llevar a cabo los objetivos, saber descansar, saber volver al rigor del objetivo. Todo eso lo explicábamos en la Sefirá de Netzach. Volvemos aquí en Geburah y Yesod, otra vez, a poner estructura, productividad, procrastinación. Son desequilibrios que solamente me están evidenciando que necesito poner más Geburah en ciertas áreas. Y como necesito hacerlo, necesito darme cuenta de dónde está el límite. ¿Ok? O qué es lo que me está limitando a nivel emocional o a nivel álmico con una rectificación de otro tiempo. ¿Ven?
Eso es lo importante. Corrección para equilibrar Geburah y Yesod. Bueno, fijar límites a mis tiempos y tareas. Eso es algo importante. Es un desafío para muchos, porque esto no se suele enseñar. A ser concisos, a tener un cronograma, acción, metas. Es un tema interesante al cual hay que siempre volver, porque cada vez que vamos avanzando en cualquier aspecto de nuestra vida, debemos ser muy eficientes. Y para la eficiencia necesitamos ser expeditivos. Y ahí donde entra Geburah, a poner ese orden. Bien. Límites internos, fijar esos o esa corrección interna, fijar esos tiempos y aprender a cumplir los objetivos. Aprender a definirlos y a cumplirlos, ¿no? Todo eso lo explicábamos en el PDF Diseña tu éxito, que está disponible en la descripción del programa. Y en lo externo, la corrección en lo externo, detectar cuáles son mis vínculos que necesitan ajuste. Y hoy vamos a hacer una corrección en algo muy importante de esos vínculos, que tenga que ver con amistades, parejas y trabajo, pero mucho más profundo, porque tiene que ver con la creación de energías, sean hijos o proyectos. No hay diferencia para la energía de creadora. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a meditar la camea del día de hoy. Pero el día de hoy tiene una energía muy interesante para conectar con los planos superiores. Y lo que vamos a hacer con el Salmo 91, como hicimos en algún otro episodio, lo que vamos a hacer es elevar vínculos. Así que todos los que siempre me han preguntado y que no lo han hecho todavía, de cómo se hacía el vínculo, hoy va a ser algo específico y va a ser fuerte. Así que ya mismo van buscando para taparse la cabeza. Les doy tiempo antes de que hagamos las meditaciones y la lectura. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque algo fundamental, que lo hablamos ayer en el primer día de Gebur de Yesod, es que la energía de Yesod está directamente vinculada con la energía sexual, la creación, los vínculos a través de la energía sexual. Y es la energía más potente jamás inventada en este plano. Esto no es algo que el hombre pueda hacer. Esta energía viene de Dios. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es corregir ese nivel de vínculo. ¿Ok? Así que vamos a corregir todo lo que tenga que ver con la energía sexual, los abortos, la, el desperdicio de la semilla o el semen en vano. Y vamos a limpiar ese campo de energía sexual que es Yesod en tu cuerpo. Recordemos que es toda la zona del perineo, lo veíamos ayer. Yesod es esta zona que, bueno, está fuera de escala porque son dibujitos. Tendría que deformar el árbol de la vida para que entre justo, pero ustedes me entienden. Yesod es la zona del perineo, la zona genital, que no, por casualidad, es la que genera vínculos, genera energía creativa, creadora de vida, tanto de vida física como de vida de proyectos. Así que esa va a ser la corrección que vamos a hacer esta noche. Bien, así que vamos a trabajar.
A ver si hay alguna pregunta antes de comenzar. Así les doy tiempo de busquen algo para cubrirse la cabeza, un pañuelo, una chalina. Y vamos a corregir toda la energía de vínculos sexuales, la energía. Vamos a purificar ese nivel sexual. Muy bien. Vamos a comenzar con la camea de meditación de Eduardo Madirolas. Que la paz y la bendición estén con él siempre. ¿Estoy bien? No, no estoy mal. Estoy fuera de lugar. Aquí estamos. Estaba volviendo a un lugar que no era. Muy bien. Gracias por esos likes. Les recuerdo, revisen que hayan puesto el dedito para arriba, que no se hayan equivocado con el del costadito, que están ahí muy juntitos. Bien. ¿Qué pasa cuando esa energía se utiliza con personas inapropiadas? No pasa nada. Hoy lo corregimos. Eso es lo que vamos a hacer, corregir todo eso. Porque todo eso forma parte de las correcciones. Que, recordemos, sean voluntarias o involuntarias, sean conscientes o sin conciencia. Rectificaciones por el amor o por el dolor. Cualquiera de esas, todo. Vamos a poner en orden eso. Se corrige así de sencillo, dice Marlon. Si querés la hacemos complicada, no hay problema. Para complicarlo, tenemos toda una vida. Lo que vamos a hacer es poner en orden esas semillas desperdiciadas. Vamos a hacer poner en orden esas almas que han encarnado y que no han llegado a expresar su vida. Sea, no importa si es su ticún, porque recordemos que hay veces que hay embarazos que no llegan a término no por nada malo, sino que su función, el alma encarnó para no llegar a término. Pero de todas maneras hay que integrarlos a los árboles genealógicos y hay que elevarlos. ¿Bien? Hay que honrarlos, porque por lo general esos quedan en el limbo. No hay reconocimiento, porque no ha llegado a ser una persona. Entonces queda como algo que quedó ahí, en el camino. Bien, entonces lo que hacemos con esto es ordenar esas energías que están dispersas. Bien, entonces ahí está la clave de lo que vamos a hacer hoy. Así que bueno, si conocen a alguien, díganle, sumate ya. Ah, pero no entiendo. No, vos vení, créeme. O se los pasan después cuando terminemos porque esto va a ser una enorme y grandísima liberación para cada uno de ustedes, para su ticún, para sus energías. Y recordemos que la energía sexual es la energía, el campo sexual y el campo del dinero son las dos estructuras predilectas del ticún para manifestarse. Eso quiere decir que va a haber problemas en esas áreas. ¿Por qué? Porque sí o sí vamos a vincularnos de alguna manera de alguna de esas dos formas. Entonces, como es la energía del vínculo, reparamos por ahí con mayor asiduidad que por otras formas, ¿ok? Estoy trabajando, no la podré hacer con ustedes, la haces después cuando puedas. ¿Bien? Esto ya saben, lo pueden hacer luego. Escuché, dice Araceli, una vez el karma fuerte solo se sana en la cama. Bueno, eso es cierto, sí. Es compleja la respuesta, pero sí. Porque vos, en el vínculo íntimo, vos podés crear opciones.
vos podés crear rectificaciones. Bien, no es solo el acto, es la meditación que acompaña el acto. Por eso se requiere un alto nivel de conciencia y conocer las herramientas, pero es cierto. Bien, hoy vamos a purificar esos vínculos de sus almas, porque vamos a ir a todos los planos. Bien, muy bien, comencemos. ¿Qué pasa cuando los abortos son a propósitos? No importa, no tiene diferencia. A los fines de los que vamos a hacer hoy no tiene diferencia. Porque recordemos que todo el proceso, no importa cuál decisión haya sido, siempre lo importante es lo que sucede. Entonces, el, el- la, vamos a ponerlo en estos términos, la perturbación emocional que genera en el árbol genealógico ese aborto es lo que debería ser. Bien, así que da igual si fue accidental, fue por una mala formación, fue que el alma tenía que venir a un momento y volverse, no importa eso. Lo que queda es el proceso de rectificación para el resto de las almas. Bien, muy bien. Pies paralelos en el piso, las palmas, los pies paralelos. Bien, y vamos a comenzar a meditar. Inspiramos profundamente. Inspiramos profundamente. Pies paralelos, nos sentamos cómodamente, las manos con las palmas hacia arriba. Y nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro te ves como unas de luz blanco. Solo inspira profundamente y obsérvate. Como un haz de luz blanco. Y solo escucha el sonido del shofar, que va purificando todas nuestras sefirot. Inspiramos profundamente y ahora abrimos los ojos. Y observa esta camea, solo obsérvala. Observa cada letra, cada línea. Recorre cada letra. Y vamos conectando con esa energía de Geburah de Yesod en equilibrio. Inspiramos profundamente. Cerramos los ojos. Y vamos a visualizar esta camea en nuestra mente en blanco, lo mejor que puedas. Si no lo ves, no te preocupes. Tu alma sabe lo que hace. Abrimos los ojos y escaneamos nuevamente cada letra, cada línea, cada frase.
y sentimos cómo vibra esta camea. Y sentimos cómo esa vibración equilibra Geburah de Yesod. Cierras los ojos, visualizamos esa camea en blanco lo mejor que puedas y vas a sentir cómo esa vibración comienza a resonar en tu alma. Sientes en tu cuerpo esa vibración y sientes ese equilibrio de Geburah de Yesod. Y siente como cada sefirá se equilibra. Y sientes esa vibración en toda tu alma, profundamente. Y solo siente cómo vas vibrando en equilibrio. Y sientes cómo te liberas del rigor, del desequilibrio. Conectamos con el vínculo en equilibrio. Los vínculos a todos los demás. Y sientes esa vibración totalmente en paz. Una paz interior. Nos ponemos todos en un gran círculo, cada uno en su estrella de David, y en el centro vamos a visualizar al planeta Tierra. Y vamos a proyectar al planeta Tierra unas de luz desde el cerebro, el corazón y el hígado, 3 haces de luz que van a impactar en la Tierra. Y le vamos a proyectar con la intención de que este equilibrio que hemos precipitado en nuestra alma lo transmitamos a toda la humanidad. Proyectamos esos 3 haces de luz de color plateado que impactan en la Tierra y generan una bruma muy densa. Millones y millones de chispas de luz se mueven como una bruma que se envuelve al planeta, se envuelve a las almas, se envuelve a los seres vivientes. Y sentimos como esa vibración equilibra todas las dimensiones, las sefirot, de cada alma, Geburah de Yesod. Va poniendo armonía en sus vínculos, quitando rigor a sus vínculos. Y vamos profundizando total y completamente en ese equilibrio. Inspiras y vas sintiendo tus pies, tus manos, tus brazos nuevamente. Con una gran sonrisa sientes tu cuerpo nuevamente y esa satisfacción del deber cumplido. Inspiramos y abrimos los ojos. ¿Cómo se sienten?
¿Por qué nos cubrimos la cabeza? Porque en la cabeza, en la coronilla y en las manos es donde recibimos la mayor energía cuando meditamos o cuando hacemos estos trabajos energéticos de equilibrio. Y cuando son intensas las meditaciones pueden que duela la cabeza por el flujo tan potente. Bien, así que por eso. Gracias por esos likes a todos los que están en vivo y en directo. Recuerden que esto es para decirle a YouTube que les gusta el programa. No son para mí, es para YouTube. Le guiñamos un ojo a YouTube, le decimos, nos gusta esto. Aprobado. No quería volver, dice Liliana. Exactamente, pero por eso volvemos, porque necesitamos volver. Es un estado de paz tan lindo que engolosina a veces. Muy bien. ¿Cómo se sienten? Amor propio, dice. Yo me la tapé y sentí una energía en la coronilla, dice. Normalmente no me duele la cabeza. Fue potente, excelente. Mi esposo me acompañó, dice Emilia, pues bendecido a tu esposo, mandale un abrazo enorme. Dime después cómo se llama, así lo saludo. Hernán, dice Guillermina. Quiero decirte que he vuelto a meditar en equipo y este Homer, luego de mucho que no lo hacía, porque me da algo así como inseguridad hacerlo sola. Gracias totales. Bueno, gracias a ti. Y espero que lo disfrutes también hoy. Juan, dice Emilia. Bueno, Juan, felicitaciones. Te mando un abrazo enorme. Y me alegra que estés ahí con Emilia juntos porque la reparación de hoy va a ser... Uh, bueno, ya me contarán. Va a ser una grandísima reparación para su familia y su clan familiar. Me dormí, dice Sofi, no te preocupes, que igual has trabajado. Llegué a casa justo cuando empezaba la meditación, dice, maravillosa, Ana. Bienvenida, Anita. Gabriela, dice, al terminar la meditación no podía abrir los ojos. A veces pasa, por eso hay que seguir respirando y tomarse su tiempo. Vieron que les digo, tomen su tiempo para volver. A veces requiere un poquito más de inspirar. A mí me dieron ganas, Cecilia, de cantar sonidos, cantar sin significado. Bueno, es que tienen significado, tal vez vos no entiendas. Pero bueno, podrías hacerlo. Excelente, bueno, veo que han sentido esa gran conexión. Cuando nacemos ya traemos una tendencia en los desequilibrios de nuestra Sefirot, sí, Iliana, porque nosotros ya bajamos con acuerdos preestablecidos de nuestra alma con o las almas que ya están encarnadas o las almas de nuestros ancestros que ya no encarnaron. Entonces siempre tenemos algún encargo por hacer que iremos rectificando con nuestra vida, ¿no? A lo largo de nuestra vida. No la pude hacer, no te preocupes, Carla, la puedes hacer después. Lo importante viene ahora. Lo importante del día, el trabajo bueno, todo es importante, ¿no? Pero para que no te estreses por no haberlo hecho anterior. Muy bien, explico qué vamos a hacer. Vamos a hacer una vamos a seguir un poco la dinámica de PNL que hacemos siempre, pero la vamos a modificar siguiendo otros patrones. Bien, pero para que no se preocupen, es algo que ya hemos hecho practicado 37 días, ¿ok? Yo voy a ir, hoy te traje el salmito para hacerlo, lo vamos a hacer en español. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enfocarnos en
Yesod. Vamos a enfocarnos en la zona. Déjame que simplifique la imagen. Vamos a enfocarnos en esta zona. Toda la zona del perineo. Esto lo vamos a hacer con los ojos cerrados, así que esto es solamente para que se ilustren. Y vamos a ver una esfera de luz. Una esfera de luz y una estrella de David. Ahora cuando lo vamos haciendo, los voy a ir guiando, así que no se preocupen. Bien, yo les voy a ir diciendo que vamos a ir viendo, que vamos a ir haciendo. Así que ya lo hemos hecho 37 veces. Así que le agregaremos algunos detalles extra, pero es lo mismo básicamente que hemos venido haciendo cada uno de estos días. Bien. Ana Matenei dice, la meditación me dio mucha paz. Mi cuerpo se empezó a mover como péndulo, dice también, es normal ese movimiento. Excelente. Inspiramos profundamente. Ojos cerrados. Inspiramos profundamente. Ojos cerrados. Vamos relajando el cuerpo. Una vez más. Relajamos el cuerpo. Y ahora nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y te ves como unas de luz blanco. Y vamos a visualizar en la zona del perineo, debajo del ombligo, como una esfera de luz anaranjada que ocupa toda la zona del bajo vientre y el perineo, una esfera de luz anaranjada. Y vamos a visualizar alrededor de esa esfera de luz una estrella de David pequeña que ocupe esa área del perineo. La estrella de David de color dorada. Inspiramos profundamente y vamos a conectar con la energía sexual de tu alma. Vas a visualizar enfrente de ti como si fuera una pantalla blanca, una cortina o una pantalla, y donde vamos a ir proyectando ahí la energía que quitemos de Yesod, de la zona del perineo, de toda tu zona sexual. Y vamos a ir quitando como si fuera una bruma que sale de esa zona de tu cuerpo y se proyecta y queda adherida a esa pantalla. Va a salir toda esa energía de el vínculo sin propósito,
la energía sexual desequilibrada, la energía de los abortos que hayas tenido, voluntaria o involuntariamente, no importa. Toda la energía de los abortos que hayas vivido en esta y en todas tus vidas. Vas a imaginar que se van a posicionar enfrente de ti, en esa pantalla que lo contiene todo. Y mientras seguimos liberando esa zona del perineo, esa zona de tus órganos sexuales, esa zona de Yesod, vamos liberando el desperdicio del semen en vano, toda esa energía de desperdicio del semen en vano, de esta y de todas las vidas. Toda esa energía también la quitamos, la sacamos, la extraemos de Yesod, de tu zona de vínculos, y se adhieren a esa pantalla que ves enfrente de ti. Toda la pornografía que has visto, has conocido, de esta y de todas las vidas. Toda esa energía también la quitamos y la sacamos de ahí. Y sale liberando tu sefirá de Yesod y la posicionamos enfrente y se adhiere a esa pantalla. Y vas sintiendo cómo va liberándose toda esa zona de tu cuerpo, toda esa dimensión de tu alma, todas esas memorias de tu alma las liberamos. Y también van todos los abortos, los desperdicios de semen de todo el clan familiar, que vinculados a ti a través de esa sefirá, también los sacamos, los quitamos, los proyectamos a esa pantalla que lo contiene todo. Y sentimos cómo fluye esa energía y se va liberando todo tu clan familiar de todos los abortos, todos los desperdicios de semen, todos los vínculos insanos, toda la pornografía, toda esa energía desequilibrada sexual fluye y fluye y la quitamos y se proyecta en esa pantalla que lo consume todo y lo alberga todo. Y sientes como está liviano todo tu yesod. Manteniendo los ojos cerrados, vamos a elevar todas esas almas, todas esas energías, todas esas emociones albergadas a través de todo eso que está en esa pantalla. Y esa pantalla comenzará a alejarse y a hacerse pequeña a medida que leamos el Salmo. Yo me encargo de proteger la energía para que podamos hacer el Salmo en armonía. Va repitiendo conmigo y a medida cada palabra, cada frase hace que se aleje más y más toda esa información y se va haciendo cada vez más liviana y la elevamos a la luz. Decimos, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. A todas esas energías que hemos quitado, de todos los abortos, pornografías,
desequilibrios sexuales, desperdicio de semilla, de mi alma y de todas mis encarnaciones y de todo este clan familiar. Les digo, escuchen. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora. Hollarás al cachorro de león y la serpiente. Yo lo libraré porque él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Inspiramos profundamente y decimos, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. A todas esas energías y almas de los abortos, de todas mis encarnaciones y de todo el clan familiar, el desperdicio del semen, de todas mis encarnaciones y de todo el clan familiar, toda la pornografía y los abusos y desequilibrios sexuales, todos. Les digo, escuchen. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás al cachorro de león y la serpiente. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Inspiramos y una última vez. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Le decimos a todas las almas de esos abortos, a todos los desperdicios del semen, a toda la pornografía, a todos los desequilibrios sexuales, a todos los abusos,
les decimos, escuchen, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás al cachorro de león y la serpiente. Yo lo libraré porque él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Y vemos como toda esa pantalla con toda esa información ha desaparecido y se ha elevado. Y decimos a todas esas almas de esos abortos, de todas mis encarnaciones y todo el clan familiar, a todos esos desperdicios de semen de todas mis encarnaciones y todo el clan familiar, a toda esa pornografía y abusos y desequilibrios sexuales de todas las encarnaciones y de todo el clan familiar, les decimos, los elevamos en paz. A las almas les decimos, son libres, trasciendan en paz, trasciendan en la luz. Y elevamos en paz a todos. Amén, amén, amén. Inspiramos profundamente. Amén, amén, amén. Inspira profundamente y abrimos los ojos. Escucho comentarios y mis felicitaciones a todos quienes están haciendo esta rectificación. Créanme que es una gran bendición para sus vidas y para sus clanes familiares. Muy bien. Tuve un movimiento demasiado fuerte, dice tú, tanto que me dio ganas de vomitar, dice David. Es que sí, es fuerte. Que se estremece como si fuera ajeno a mí. Es que sí, se llena de rabia. Pude votar algo y sentirme liberado, pues Baruch Hashem, mi querido. Pero siento que tengo que hacerlo muchas veces más, pues queda grabado. Ahora después les dejaré en el link, en la descripción, el momento de la meditación, así lo encuentran. Y repítanla las veces que sean necesarias. Abrazos inmensos para todos, dice Teco. Me sentí mareada, cansada, sentí como si fuera corriendo mucho, dice Delia, también. Mucho calor en la cabeza, dice Andrea. Lo volveré a hacer, dice. Excelente.
Fuerte dolor por la axila del seno izquierdo y también dedo índice de la mano derecha. Bueno, como lloré, dice Lorena. Muy bien. Muy liberador. Perfecto. Wow, dice Leana. Muchas memorias dolorosas e incómodas. Dolores míos y no míos. Lágrimas, dice Leana. Pues, Baruch Hashem. Wow, dice Vero también. Sentí mucho calor, dice Marta. Corazoncito, dice. Corazoncito con la mano, dice Guillermina. Muy bien. Bostezo mucho, es normal, no te preocupes. Muchísimas gracias, Olga, por ese super chat. Que se multiplique infinitamente. Gracias, bendiciones a todos, dice Olga. Gracias a ti. Gracias, Ramiro Viniagra, por ese sedacá. Muchísimas gracias. Marcos Genco, creo que ya te había dado las gracias. Muchísimas gracias por ese sedacá, que se multiplique infinitamente. Muy fuerte, vi una energía muy densa salir de mí, como petróleo, dice Sophie. Ujú. Se sintió en la pelvis, también la garganta, rodilla izquierda. Bueno, mira, se movió varias cosas ahí. Estuvo fuerte. Mis manos están muy energizadas, dice Anita. Sentí hermoso. Qué sentir hermoso. Muy bien. Sentí que lo había. No, Julia dice, no puedo creer lo que me pasó. Sentí que lo había hecho miles de veces. Como si fuera algo literalmente fuera de mí. Y es la primera vez que lo hago, así que gracias, gracias, gracias. Pues el mundo del fractal. Nunca había experimentado quedé libre y feliz, dice Erlinda. Excelente. Potente, dice Ana. Algo se destapó. Mi genital sacro lumbar. Mucho calor. Sentí una fuerza que se movía bajo el ombligo, dice. Excelente. Bueno, veo que ha sido muy efectiva. Los leo los comentarios después del live. Denle las gracias también a Jamie, que me asistió con esta meditación. Así que todos corazoncitos a Jamie y denles gracias. Muchísimas gracias Liz Mac por ese super chat que se te multiplique infinitamente. Miriam Rumi, gracias por ese super chat que se te multiplique infinitamente. Lorena Ramos, gracias por ese super chat que se te multiplique infinitamente. Y Anita dice que se te multiplique infinitamente, Hernán. Todos nuestros ancestros necesitan esto. No puedo describirlo, pues te entiendo. Mara dice, no podía pronunciar en salmo, sentía que mi cuerpo no obedecía hasta el segundo salmo, lo pude pronunciar bien. Es normal eso. Gracias David por ese superchat, gracias infinitas, dice que se te multiplique infinitamente. Romy, es mi primera meditación estos 37 días. Muchas gracias, bendiciones. Pues felicitaciones. Ahora siento una sefirot que se mueve en la palma de mi mano derecha.
Bueno, es la energía que ha quedado. Bueno, veo que todos han sentido cómo se ha ido moviendo la energía en sus cuerpos, ¿eh? De distintas formas. Dolores en los riñones, dice aquí Doris. Sentí una persona a mi lado derecho, dice Argentina. Pues sí, son las almas que estaban interviniendo, o alguna de esas que elevamos. Estos si sienten que tienen que hacerlo de vuelta o se sienten que tienen que hacer el salmo nuevamente, pero les recomiendo hacer al menos una vez más esta meditación. ¿Bien? Magdalena dice, estoy embarazada y también sentí que se movió mi bebé, su parte baja del bebé. Pues, Baruch Hashem, qué bendición, qué libre nacerá ese bebé, Magda. Gracias, Ileana, por ese superchat, que se te multiplique infinitamente. Se destapó todo, dice Ana González. Muy bien. Qué maravilla. Ay, la emoción no se las puedo describir en palabras. De, de todo de la alegría infinita que me da ver cómo han reaccionado, cómo han sentido y porque sé que han trabajado. Así que gracias, gracias, gracias por estar ahí, por hacerlo. Gracias, Luz Miriam, por ese superchat que se te multiplique infinitamente. Muy bien. Gracias, agradecido a todos quienes han meditado. Ahí me dice Juan y cómo lo han vivido. Juan y Erika. Erika era, ¿verdad? Que estaban ahí meditando juntos. Emilia. Juan y Emilia y me dicen cómo se sienten, cómo lo vivieron. Pero me imagino que será algo maravilloso. María Luisa, cansancio y sentía como la Sefirot salía esa bruma y liberaba todo dolor. Muy fuerte, dice. Wow, qué fuerte. Pues me alegro mucho. Siento una emoción que viene de lo profundo de mi alma, dice Liliana. Gracias, Ana, por ese superchat que se te multiplique infinitamente. Ana López, gracias. Hermoso, dice Emilia. Fluyendo, dice, no tuve mayor sensación, confío en la purificación, no te preocupes, que lo has hecho. Así que no te preocupes, Ámbar, que has trabajado. Pero repítelo si quieres. Muy potente está haciendo esta cuenta de Homer, dice Loana. Lo haré una vez más, dice Miriam. Hoy nos ibas a contar del taller de Homer, así que nos reservamos este día para estar en casa. Sí, las fechas son tentativas, estamos armando porque hay sorpresas.
pero estamos para el fin de semana del 7 y el 8. A ver, déjenme ver. Mañana se los presentaré. Hoy tuve un día muy atareado, no pude terminar de armar, pero ya les digo, lo que tengo avanzado. Para el fin de semana del 7 y el 8 de junio, o del 14 y el 15. Algunos de esos dos fines de semana vamos a hacer el taller. Esta que hicimos hoy es muy parecida a una meditación que hacemos en el taller. En el taller profundizamos más sobre los nombres que hay que hacer durante el acto íntimo para crear eventos. Pero bueno, primero hay que limpiar todo, ¿no? Así que con un enorme placer y alivio y alegría, les digo gracias por estar ahí, gracias por trabajar. Muy potente. Está haciendo, este yo lo leí de Loana. Recién llegando con Florencia, ya escuchamos desde el principio. Gabriel dice, bueno, un saludo Gabriel y Florencia. Luego comentan en los comentarios cómo sienten todo este proceso del día de hoy. Gracias por esos super chat. A todos, gracias por esos super chat. Que se les multiplique infinitamente a cada uno de ustedes. A Olga Padilla, sí, Lismac, no, Lisam, Miriam, Lorena, David, Ileana, Luz Miriam y Ana López. Gracias, que se les multiplique infinitamente. Y gracias por ese like. Recuerden dar like al video. Recuerden compartirlo con quien creas que le puede ser de utilidad. Créanme que es a cada una de las almas del mundo, pero ya sabemos que todo tiene su tiempo. Sigo en shock, dice Ileana. La felicidad invade al leer sus comentarios, dice Anita. Le repetiría que sienta liberado totalmente, sí. Vuelvan a hacerla. Consulta Hernán, dice Luis. Ayer falleció mi mamá de la mamá de un compañero en el día de su cumpleaños. Me pareció muy fuerte, como que no va a festejar más cumpleaños. Sí, va a festejar, porque esto va a haber un dolor, un duelo. Pero hay una significancia muy importante en la muerte. Su mamá le ha dejado un escudo protector infinito a tu compañero. Así que dolerá, obvio, pero es un proceso. Y cuando llegue a comprenderlo, serán sus cumpleaños más felices. Porque la muerte es vida, no existe la muerte en sí. Estamos más muertos nosotros encarnados que ellos en ese nivel de expansión del alma, créeme. Así que, pero todo tiene su tiempo y el dolor ese no se puede evitar y hay que atravesarlo. Es un proceso de duelo que necesariamente debe atravesarse. Impresionante, me dio escalofríos y sentí como salía algo de algo, luego sentí como que me podía respirar mejor, dice Juliet Barcimanto. Pues felicitaciones, Juliet, Juli. Ahí tienes esta meditación también para recomendar a tu familia. Creo que será muy liberador. Es correcto, si ya sentí que estaba ok, debo repetir la meditación como quieras. Sigue tu intuición. Si quieres hacerla nuevamente, sí. Si sientes que no, no la haces. Solo siente. Sigue tu intuición.
Y nada tiene que ver con este instante. Dice, cuando he respondido al mail, ¿cuándo podrás leerlo? Con la información comenzamos a trabajar. Ah, bueno, vi que me han llegado varios emails, tengo que responderlo. Así que mañana será día de responder mails. Em, a veces los lapsos de tiempo que tengo cada día para responder no me alcanzan em, para responderlo todo, pero no se preocupen que si me han escrito recibirán la respuesta. Elizabeth, ¿esto es liberación? Esto es liberación. Esto es una liberación. Teoría, acabo de terminar la meditación con la camea. Bueno, bienvenida a la siguiente. Luego nos comentas en el chat de mañana o en los comentarios de este video. ¿Solo cuando mueren en el cumpleaños de sus hijos? No, hay una estructura. Yo no recuerdo bien cómo funcionan, pero hay ciertas fechas y ciertos meses que son afines. No recuerdo la estructura. No es algo que utilice yo, pero cuando están próximas los días de nacimientos y muertes, hay una energía de protección, sobre todo de los ancestros a los nuevos, o de los más viejos a los nuevos. Pero no es que justo el día, hay lapsos de tiempo, hay como un mapa de correlaciones. ¿Es energía en movimiento? Elizabeth, no sé, hoy vino a preguntar, a hacer preguntas. ¿Qué hacemos aquí? ¿El universo es infinito? ¿Quién es Dios? ¿Qué número saldrá en la lotería? Pregunta concreta, Elizabeth. ¿Es energía en movimiento? Todo vibra, todo es movimiento. La energía y lo que creemos que no es energía también vibra, todo es movimiento. Así que bueno. Hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Sé que lo han disfrutado. Vamos a hacer algo, una última meditación antes de terminar. Claro, Nelly dice, pero cuando muere el día de su cumpleaños es la misma persona, ¿no? Este murió en el cumpleaños del hijo. Llega un poco tarde, dice Cari, no te preocupes. Haz esta meditación cuando puedas, con tranquilidad. Vamos a hacer otra meditación, muy rápida, pero muy importante. Ojos cerrados, bonus track, dice Anita. Totalmente. Inspiramos profundamente, pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. Inspiramos profundamente. Cerramos los ojos y nos visualizamos dentro de una estrella de David de color dorada. Vamos a visualizar esta camea nuevamente, que ya la hemos meditado. Solo obsérvala. Cierra los ojos y vas a sentir nuevamente cómo se activa esta vibración de equilibrio de Geburah y Yesod. Y vas a sentir nuevamente tu energía equilibrada. Nos enfocamos debajo del ombligo, esa esfera
anaranjada, esa estrella de David de color dorada alrededor de esa zona. Y sentimos esa liberación que hemos experimentado. Y ahora vas a sonreír, una amplia sonrisa. Con esa liberación solamente sonríe, una amplia sonrisa en tu boca, en tus labios, que se vean tus dientes hasta las muelas del juicio. No escatimes en sonrisa. Y vas a sentir como esa sonrisa, tu alma, la va a llevar, la va a mover a la parte del cuerpo que necesite energía, que necesite reparación, que necesite salud, que necesite bendición. Solo imagina que esa sonrisa transita por todo tu cuerpo y tu alma la deposita y genera una energía muy, muy, muy blanca de iluminación en esa zona de tu cuerpo que necesita esa sonrisa. Y ves y sientes como tu cuerpo, en esa zona de tu cuerpo, devuelve esa sonrisa. Lo activamos en el corazón. Le sonreímos al corazón. Bueno, ahí me decían que no veían la camea. Bueno, es tan fuerte la meditación que ya me falla el software. No importa. Volvamos. Ojos cerrados. Volvamos. Ojos cerrados. Inspiramos profundamente. Y volvemos. ¿Ya ven la camea? Ahí me dicen. Bueno, perdón que no leí el chat, pero bueno, estaba meditando. Me dicen si ya ven la camea, perfecto. Entonces volvemos. Ojos cerrados, nos visualizamos dentro de la estrella de David. Y visualizamos la camea. Abres los ojos, la ves. Inspiramos profundamente. Cerramos los ojos y vemos la camea enfrente y sobre todo sentimos esa vibración, ese equilibrio que hemos activado anteriormente. Y volvemos a sonreír. Esa gran sonrisa, esa gran sonrisa. Y sientes ese equilibrio. Y ahora le vamos a sonreír al corazón. Imagina que le sonríes a tu corazón. Y el corazón te devuelve la sonrisa. Y sientes todo ese campo de energía del corazón sonriente, sonriente. Y dejamos que el corazón envíe ahora la energía de la sonrisa a la parte del cuerpo que la necesite. Le sonreímos al corazón y el corazón transmite esa sonrisa a la parte del cuerpo que la necesita. Pueden ser varias partes a la vez. Y vas a ver que esa sonrisa
llega a ese lugar de tu cuerpo y comienza a iluminarlo. Es esa sonrisa que brilla e ilumina eso que necesita tu cuerpo y esa luz que emana. Y tu corazón sonriente vibra en equilibrio. Vibra en equilibrio. Y sientes esa parte que necesitaba, esa energía de esa sonrisa del corazón, iluminada, sana, perfecta, porque conecta con la imagen perfecta del alma que se replica en el cuerpo. Inspiramos y cuando sientas que estás en equilibrio, abre los ojos, obviamente con una sonrisa. Y me comentas cómo te sientes. ¿Cuál es el versículo del Salmo? No he encontrado el número, pero aquí está escrito. Lo dejé a un costado escrito. Aleluya, alabad el Eterno, Yud He Vav He, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Ese es el versículo. No he encontrado la referencia. Muy bien. Hacía falta ese cierre, dice Lorena. Maravilloso. Hernán, dice Ana. Excelente, estoy en la nube, dice Liliana. Hoy no duermo, dice Levito. Gracias, Tabay. Gracias, Hernán. Nuestros ancestros están libres, dice Marleines. Pues Baruch Hashem. Creo que voy a dormir como bebé, dice David. Hermoso, dice Andrea. Sentí como un recorrió una corriente en todo mi cuerpo, especialmente en los hombros y cervicales, dice. Excelente. Muy feliz, fue muy hermoso, dice Julia. ¿Podremos dormir? Dice, bueno, yo creo que sí. Dormirán muy bien. También te agradece mi gato, dice Liliana, que hizo la meditación junto conmigo. Está muy bien, siempre los gatos están ahí cerquita. Y lo van a ver cuando empiecen a meditar, siempre se acercan, que saben más de los que dicen los gatos. Y los perritos también.
Gracias. Mi corazón volvió a estar dulce, dice Cari. Qué excelente. Bueno, ahora sí, terminamos. Ya no hay más meditación. Creo que fue un cierre magnífico. Me siento como un niño, dice Bastián. Pues felicitaciones, me alegro mucho. Como bebé recién bañado, dice Doris. Los miren, gracias, me dio un dolor tan fuerte en la mano derecha, en la palma, no, en la pierna derecha, cuando me... mm, cuando me paré del andén de la calle y ya está bien. Fue fuerte ese dolor, gracias, dice. Bueno, me alegro. Pregunto, vi la imagen de una persona que apareció, Marta. Mucho que hace muchísimos años no tenemos contacto alguno. Lo vi con sonrisa, colgante, mirándome. Me conecté con él, o fue sencillamente mi cerebro. No, probablemente el alma de esa persona te da gracias por algo. Así que nada, solo nos unió una buena amistad. Bueno, pero bueno, eso también hay amor en las amistades, es otro tipo, pero seguramente te da gracias por algo. Cuando me sonreía el corazón, dos puntadas fuertes en el pecho. Bueno, es que se siente, se estaba carcajeando tu corazón, entonces se movió. Nunca olvidaré esta meditación grandiosa, dice Luz Miriam. ¿Cuándo pasará la info del taller? Mañana. Hoy no pude terminar de prepararla. Me sale que fue expulsada de tu Telegram. Avísame, no sé qué puede haber pasado. Pero ya me han dicho que por ahí hay. No, como que salieron por algo y no podían volver, así que escríbeme y no hay problema. Está siendo muy fuerte, dice Lorena. Tanto que me costó. Se me cortó la luz unos segundos y se me apagó la compu. Loana. Seguí con el celu, muchísimas gracias. Es que fue fuerte, a mí me dejó de andar el software. Vieron que no, ahora responde, ¿ven? ¿Cómo responde? Pero terminamos la meditación y no andaba, no cambiaba de pantalla. Muy raro. Así que sí se movió algo fuertísimo. Los perros se me pegan, dicen. Sí, sí, los animalitos sienten esta vibración y van ahí corriendo. Dicen, acá está bueno. En la descripción, Florencia, está toda la información. En la meditación del Salmo 91 vi a mi segundo hijo y otra persona, no sé por qué. Bueno, estaban algo reparaste que tenga que ver con ellos, que también estaba vinculado a ellos. ¿Ven? Que tal vez en su ticún estaba también reparar eso que reparaste ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengan una muy feliz jornada, un magnífico descanso. Espero que hayan disfrutado esta meditación. Muy bien.
Muchísimas gracias. Que tengan un feliz descanso. Nos vemos mañana. Que descansen.